Hay historias que solo existen en la ficción y hay otras que respiran más allá de las páginas, que se filtran en la realidad, que se mueve entre nosotros y que a veces se esconde justo donde menos lo esperas. Bienvenidos a Más allá del papel, un podcast donde las palabras no se quedan en la tinta. Aquí exploramos las historias, los libros, las películas y los casos reales que cruzan la delgada línea entre la ficción y lo que realmente pudo haber pasado. ¿Qué tiene en común un exorcismo documentado, un autor obsesionado con sus pesadillas o una novela que predijo una muerte real? En este espacio vamos a conectar literatura de horror, cine, misterio y testimonios que tal vez nunca escuchaste. Nos llamamos Más allá del papel porque no venimos a leerte cuentos, venimos a investigar qué ocurre después de que se publica un libro, que una película diga basado en hechos reales o que alguien afirma eso nunca pasó, pero que aún te queda con esa sensación. Yo soy Mohamed y permítanme contarle un poco sobre mí para que tengan un contexto de por qué razón estamos realizando este podcast. A lo personal me gustan las historias de terror, siento cierta fascinación ya que yo crecí con ese tipo de historias de parte de familiares como mis abuelos, amistades. Sin embargo, con el tiempo, cuando fui creciendo, conocí a un buen profesor de biología que me ayudó a gustarme lo que es la ciencia y poco a poco me volví una persona sumamente escéptica a estos temas. Sin embargo, cuando empecé a viajar, comenzó nuevamente esa fascinación de niño de ese tipo de historias en los diferentes pueblos, en los diferentes países o con las personas que comencé a relacionarme, a pesar de considerarme escéptico. Entonces fue en ese contexto que entendí que lo más aterrador no estaba en los monstruos, sino en lo que había detrás, en los autores, en sus vidas y en los que los inspiró realmente. Hola a todos, muy buenas noches, yo soy Selena y tengo que confesar que desde que empezamos a investigar el caso de esta noche, se me ha puesto la piel un poco de gallina. Y desde siempre me ha fascinado el momento exacto en el que dejamos de leer una historia y empezamos a temer que sea cierta. Este podcast nace de esa obsesión compartida, descubrir qué tanto hay de verdad en lo que nos dijeron que era ficción. Más allá de papel, nace de nuestra pasión por el horror en la literatura y en la vida real, de esas ganas de entender por qué hay relatos que nos asustan tanto, más cuando sabemos que ocurrieron de verdad o que podrían haber ocurrido. Y hoy, en nuestro primer episodio, tenemos una historia que define perfectamente ese cruce entre la realidad y la ficción en el horror. Así es, esta noche vamos a adentrarnos en Amityville, quizás el caso de la casa embrujada más famoso de la historia moderna. Un misterio real sin resolver, que dio origen a un bestseller de terror y decenas de películas. La historia de un hogar que se convirtió en una pesadilla viviente. De verdad que suena muy intimidante, ¿no crees? Pues agárrense porque lo que van a escuchar a continuación es escalofriante y sobre todo profundamente humano. Vamos a narrar los hechos reales tal como ocurrieron, o al menos tal como los contaron quienes lo vivieron. Y luego conversaremos sobre cómo esa realidad inspiró la ficción, y cómo la ficción a su vez alimentó la leyenda, sin trucos baratos, sin efectos exagerados, solo nosotros, y la oscuridad que se cuela entre las páginas de un libro y las habitaciones de una casa maldita. Una casa supuestamente maldita. Entiendo los nervios, Elena. Es difícil no adelantarse a llamar maldita a esa casa después de todo lo que hemos leído. Pero hagamos esto bien. Empecemos por el principio. Como dos amigos contándose un secreto inquietante al calor de una vela. Imaginemos la escena.
La historia inicia una noche fría de noviembre de 1974 en un tranquilo barrio residencial de Emilyville, un pequeño pueblo en Long Island, New York. En el número 112 de Ocean Avenue se erguía una casa colonial holandesa, de esas con tejados inclinados y ventanas amplias para mirar el canal cercano. Era la casa de la familia Defoe. Aquella noche, a las 3:15 a.m., se escucharon una serie de detonaciones secas, fuertes pero breves. Nadie en el vecindario lo sabía aún, pero 6 miembros de la familia Defoe estaban siendo asesinados mientras dormían. Y el único superviviente fue el hijo mayor, Ronald Defoe Jr., de 23 años. A la mañana siguiente, Ronald irrumpió en un bar cercano gritando que su familia había sido masacrada. Cuando la policía llegó a la escena, se encontró con algo espantoso. Los padres de Ronald y sus 4 hermanos menores yacían muertos en sus camas, tiroteados a sangre fría mientras dormían. No habían señales de luchas, ni que se hubieran despertado durante el ataque. Todos estaban boca abajo. Aquello desconcertó a los investigadores. ¿Cómo es posible que 6 personas sean abatidas una contra la otra en la misma casa sin que ninguna se despertara al oír los disparos o intentara huir? Los vecinos no oyeron gritos, ni tampoco disparos claros, solo el ladrido de un perro. Era un misterio inquietante. Al poco tiempo, Ronald Defoe, el hijo sobreviviente, confesó ser el autor de los crímenes. Alegó que una voz en su cabeza le susurraba que matara a su familia, que algo sobrenatural se había apoderado. Más tarde, en el juicio, su defensa argumentó demencia, diciendo que Ronald escuchaba voces demoníacas. Finalmente fue declarado culpable de los asesinatos y condenado a cadena perpetua por cada uno de ellos. 6 cadenas perpetuas. Ronald Defoe Jr. moriría en prisión décadas después, en el 2021, llevando consigo a la tumba el verdadero motivo de aquella masacre, porque hasta el día de hoy hay quienes dudan de la versión oficial. Algunos creen que hubieron cómplices no identificados. Otros piensan que Ronald realmente estaba poseído o influenciado por alguna fuerza maligna que habitaba en la casa. No olvidemos ese detalle. Él afirmó escuchar voces. Exacto, esa es la primera pincelada siniestra en la historia de esta casa. La idea de que algo en esa casa podía susurrar a la mente de quien vivía allí. Ahora, saltemos un poco adelante en el tiempo. La casa del 112 de Ocean Avenue quedó vacía tras los asesinatos. Un año después, en diciembre de 1975, otra familia decidió comprarla. Eran los Lutz. George Lutz, de 28 años, su esposa Kathy, de 30, y los 3 hijos pequeños de Kathy de un matrimonio anterior: Daniel, de 9 años, Christopher, de 7, y Missy, de 5 añitos. También tenían un perro labrador llamado Harry. Los Lutz sabían lo ocurrido en la casa. El agente inmobiliario, de hecho, se sintió obligado a contarles sobre la tragedia antes de cerrar la venta. Y aún así la compraron. Les pareció una oportunidad. La casa era grande, hermosa, con 5 dormitorios, un jardín amplio, piscina, boathouse para su lancha, todo a un precio increíblemente bajo. Claro, por su pasado. George y Kathy discutieron el tema y concluyeron que las casas no matan gente, que lo de Fido había sido una tragedia humana, pero que la casa en sí no tenía culpa. Supongo que pensaron que con una buena limpieza y muchas oraciones podrían convertirla en un hogar feliz. ¿Quién podría culparlos? Yo probablemente habría hecho lo mismo, al menos en pleno día con la emoción de la compra.
Pero las sombras de la noche en esa casa pronto le haría dudar. Los Lux se mudaron el 18 de diciembre de 1975. Desde el primer día, según contaron después, sintieron una atmósfera rara. Katy, que era católica, aunque no muy practicante, convenció a George de pedirle a un sacerdote amigo que fuera a bendecir la casa. Así que ese mismo día de la mudanza, mientras desembalaban las cajas, llegó el padre Ralph Pecoraro, llamado Padre Mancuso en el libro posteriormente para ocultar su identidad real. El padre Pecoraro entró a la casa en la tarde para bendecirla, recorriendo las habitaciones, rezando y esparciendo agua bendita. Todo parecía normal, hasta que llegó a uno de los cuartos del piso de arriba, una habitación que Katy planeaba usar para cuarto de costura. En ese momento, el cura escuchó una voz grave, desencarnada, que le gritó con claridad: "Get out", o sea, fuera de aquí. Qué escalofrío. El padre se quedó helado, me imagino. Miró alrededor y no vio a nadie más. Según declaró después, en ese cuarto hacía un frío antinatural y de repente sintió que algo invisible le abofeteaba el rostro con fuerza. Aturdido, el padre Pecoraro terminó rápidamente su bendición y salió de la casa. No dijo nada en ese momento a los Lutz para no alarmarlos mientras se iban instalando, pero sí les advirtió más tarde por teléfono: no usen ese cuarto de costura en el segundo piso, al menos manténganse alejados de ahí. La llamada se cortó bruscamente con estática antes de que pudiera explicar más. Imagina recibir esa advertencia críptica de tu sacerdote amigo. Yo no creo que habría dormido en esa casa esa noche si alguien en quien confío me dice algo así. Pero los Lux sí se quedaron. Tal vez tratando de racionalizarlo, el padre había tenido un mal presentimiento. Recemos y ya. Sin embargo, a partir de entonces, su recién estrenado hogar se convirtió en el escenario de fenómenos cada vez más extraños y perturbadores. Al principio fueron cosas leves, casi fáciles de descartar. George Lux, que era un hombre práctico y escéptico, empezó a notar que la casa estaba siempre fría, a pesar de la calefacción central. Le obsesionaba mantener el fuego de la chimenea encendido para dar calor, pero nada parecía quitarle un escalofrío permanente en el cuerpo. Además, George se despertaba inexplicablemente a las 3:15 de la madrugada todas las noches, justo la hora en que un año antes Ronald DeFeo asesinó a su familia. Claro que en ese momento George quizás no recordaba la hora exacta de los crímenes, pero luego, al sumar 2 más 2, ese detalle le heló la sangre a todos. Katy, por su parte, empezó a tener pesadillas vívidas sobre los asesinatos de Field, sueños en que veía a los antiguos habitantes de la casa siendo disparados y los lugares exactos de las camas, como si ella hubiera estado allí. Recordemos que los Lux no habían visto las escenas del crimen, pero Katy, en sus sueños, describía detalles que coincidían con la realidad. También notó que de vez en cuando percibía un olor fétido en la casa, como algún material orgánico descompuesto, que aparecía y desaparecía sin explicación. No provenía de la basura ni la cañería. Otras veces, en cambio, la invadía un olor dulce de perfume floral, que se movía por los pasillos. No había ninguna fuente identificable para esos aromas. A los pocos días, los fenómenos empeoraron. Empezaron a aparecer enjambres de moscas enormes en la casa, particularmente en el cuarto de costura donde el cura había escuchado la voz. Imagínate, era pleno invierno en Long Island,
con nieve afuera y decenas de moscas vivas pegadas en la ventana de aquel cuarto, zumbando sin parar. George la mataba, pero al día siguiente volvían a aparecer más, como si algo la trajera a pudrirse allí. Una presencia invisible pareció tomar 77 pequeños detalles cotidianos y torcerlos. Los muebles cambiaron de posición ligeramente cuando nadie miraba. Las puertas se encontraban abiertas cuando juraría haberlas dejado cerradas y viceversa. Las cerraduras y bisagras se dañaron como si hubieran sido forzadas desde adentro sin explicación. Pronto también hubo manifestaciones más palpables. Un día Katy estaba en la cocina y sintió de improviso como si un par de manos invisibles la sujetara fuertemente por la cintura. Gritó del susto. Cuando George llegó, encontró en la piel de su esposa marcas rojas, como si alguien lo hubiera agarrado con fuerza descomunal. No había nadie más en la casa en ese momento. En otra ocasión, mientras dormía, Katy se despertó sobresaltada y vio a su esposo George levitando sobre la cama a unos centímetros del colchón. Mientras dormía profundamente, Katy parpadeó y George cayó de golpe sobre la cama, despertándose confundido. Uf, levitar dormido ya suena sacado como El Exorcista, ¿verdad? Pero sigamos porque hay más. La hija pequeña, Missy, de 5 años, comenzó a hablar de una amiga imaginaria en la casa. Hasta ahí nada raro para una niña, salvo que Missy describió a su amiguita como un cerdo grande con ojos rojos brillantes, llamado Jody. La niña decía que Jody la visitaba por la noche y que podía cambiar de forma, apareciendo como un cerdo amenazador o como un pequeño niño. En más de una ocasión, George o Katy vieron a Missy hablando sola en su cuarto, y cuando le preguntaban con quién hablaba, ella señalaba hacia la ventana diciendo: «Con Jody, esa cerdita que está ahí». Al asomarse, no veían nada, hasta una noche en que George jura haber visto 2 ojos rojos mirándolo fijamente a través del vidrio, flotando en la oscuridad del exterior. Salió de la casa de inmediato. Corrió al patio con una linterna, pero no encontró huellas de ningún animal grande en la nieve. Cada evento por sí solo podría tener quizás alguna explicación racional. Un delirio, un sueño vivido, una broma pesada, lo que sea. Pero todos juntos y en tan poco tiempo. Los Lutz estaban al borde del colapso. George se volvió huraño y pasaba horas despierto junto a la chimenea, echando leña al fuego con la mirada perdida. Katy cayó en una especie de desesperación y ansiedad constante. Los niños sufrían pesadillas y también cambios de humor. Incluso el perro Harry aullaba sin motivo claro en ciertos rincones de la casa y rehusaba entrar en el cuarto de costura o en el sótano. Ah, el sótano. Debo mencionar el cuarto rojo. Mientras exploraban el sótano, la familia descubrió una pequeña habitación oculta tras una estantería, pintada de rojo brillante. Esta habitación roja no aparecía en los planos de la casa. Era muy pequeña, apenas un armario ampliado, pero el perro se negaba a acercarse a ella. Y George dijo que cuando abrió la puerta sintió una náusea repentina. No hallaron nada dentro salvo ese extraño presentimiento de maldad. Algunos sugieren que tal vez los DeFeo habían usado ese cuartito para algo oscuro, o que antes de ello los dueños originales lo construyeron con un propósito ocultista. Nunca se probó nada, pero solo la idea del cuarto secreto en una casa ya llena de actividades paranormales es como para erizar el vello. Y todo esto ocurrió en menos de un mes. Recordemos, llegamos así a la última noche que los Lutz pasaron en la casa. Fue la noche del 14 de enero de 1976. Ellos
casi no hablaban del tema entre sí. Supongo que por miedo a no sonar locos o quizás para no asustar más a los niños. Pero esa noche los acontecimientos fueron simplemente insoportables. Más tarde, George y Kathy Lux se negarían por describir públicamente todo lo que pasó en esa última noche. Demasiado terrorífico, decían. Lo que sí sabemos es que hubo golpes atronadores que sonaban por toda la casa, como si algo quisiera derribar la puerta principal, muebles que se arrastraban solos, una especie de coro gutural de voces que resonó por las paredes. Y el punto culminante, Kathy Lux afirmaba que la figura oscura de una mujer demoníaca se le apareció flotando por las escaleras, con los brazos extendidos hacia ella. En medio de ese caos, los Lux tomaron una decisión desesperada. Cogieron a sus hijos de sus camas, prácticamente en pañales y pijamas, y huyeron de la casa en la madrugada, sin llevarse nada más. Se refugiaron en casa de la madre de Kathy y juraron no volver jamás. Habían permanecido en el 112 de Ocean Avenue solo 28 días. No, la verdad es que no me imagino esa escena y me hace un nudo en el estómago. Mira, Mohamed, un matrimonio joven abrazando a sus niños asustados, todos temblando dentro del coche viendo su propia casa desde lejos como si fuese una bestia al acecho. La casa se quedó allí silenciosa con todas sus pertenencias adentro. Juguetes, ropa, fotografías familiares, comida en la despensa, pero ellos no quisieron regresar ni por un cepillo de dientes. Algo los había aterrorizado hasta la médula. Y aquí es donde lo real comienza a volverse leyenda, porque hasta ahora hemos relatado lo que supuestamente vivieron los Lutz en esas semanas, pero ¿cómo pasó todo esto de ser una vivencia privada a convertirse en el fenómeno mediático que conocemos? Bueno, al poco de huir, los Lutz contactaron a un investigador de fenómenos paranormales y a la prensa local, y su historia explotó en los medios. Mucha gente se mostró escéptica, otros morían de curiosidad. Se organizó incluso una famosa investigación paranormal en la casa con un equipo de reporteros y un par de parapsicólogos famosos, Ed y Lauren Warren. Aquella noche los Warren afirmaron sentir presencias demoníacas en la casa y tomaron una fotografía que, según ellos, muestra el fantasma de un niño asomándose desde una habitación vacía. Es una foto espeluznante. Por cierto, quizás la compartamos en nuestras redes. En medio de todo ese revuelo, un escritor llamado Jay Hanson se interesó por la historia de los Lutz. Se reunió con ellos, recopiló 45 horas de grabaciones de sus testimonios y escribió un libro titulado en español como Horror de Amityville o Aquí vive el horror. El libro se publicó en 1977 y se convirtió en un bestseller instantáneo. Lo presentaban como una historia real. Millones de lectores quedaron fascinados y aterrados ante la idea de que todo aquello hubiera ocurrido de verdad. La casa de Amityville se volvió un lugar de peregrinación para los curiosos morbosos, y claro, Hollywood no tardó en llegar. En 1979 estrenaron la primera película de Amityville Horror, que amplificó aún más la leyenda. Pero también llegaron las dudas y las preguntas difíciles. Algunas personas, incluyendo el propio padre Pecoraro, dieron versiones distintas o minimizaron lo ocurrido. Por ejemplo, el sacerdote luego dijo en una entrevista que sí había ido a la casa a bendecirla y que sí escuchó la voz diciéndole que se fuera, y algo le dio una bofetada. Eso él lo sostiene, pero afirma que fuera de ese incidente no tuvo más contacto directo con los Lutz salvo por teléfono. Otros investigadores descubrieron que en el vecindario no hubo reportes de fenómenos extraños en esa época, y los dueños posteriores de la casa, porque tras los Lutz la casa fue vendida varias veces, nunca reportaron nada sobrenatural en décadas viviendo allí. Ni rastro de moscas diabólicas, ni ruidos, ni fantasma de niños.
o sea, nada. Es más, años después se supo algo que dio un giro inesperado a esta historia. Resulta que William Weber, el abogado defensor de Ronald DeFeo, que fue el asesino de la familia, admitió en una entrevista que él se reunió con los Lutz poco después de que huyeran de la casa, y palabras textuales dijo: "Creamos esta historia de horror sobre muchas botellas de vino". Básicamente insinuó que entre él y los Lutz habrían exagerado o incluso inventado fenómenos para vender la historia al mejor postor. ¡Boom! Una confesión explosiva que llevó a muchos a gritar: todo fue un fraude. Exacto. Los Lutz, de hecho, terminaron enfrentados con los Weber y con otros colaboradores en demandas cruzadas porque todos querían sacar tajada de la historia. Hubo juicios, polígrafos, artículos en revistas escépticas. Un juez llegó a dictaminar que, en su opinión, Horror en Amityville era en gran parte ficción. En una revista se cita que durante uno de los juicios, los Lutz admitieron que prácticamente todo el libro era inventado, pero ellos luego lo negaron públicamente, manteniendo que sí pasó, aunque tal vez no con tantos detalles dramáticos. George Lutz siempre insistió que los sucesos del libro son en su mayoría verdaderos, y hasta hizo pruebas de detectores de mentiras junto con Cathy en 1979, los cuales, dicho sea de paso, no indicaron engaño por parte de ellos. Claro, los escépticos respondieron con razón que los polígrafos no son confiables y no prueban nada concluyente. Al final, la pregunta sigue en el aire casi 50 años después. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Hubo fenómenos paranormales auténticos o fue todo un montaje astuto? ¿Los Lutz fueron víctimas de fuerzas oscuras o su propia imaginación combinada con algunas motivaciones económicas? Es un misterio sin resolver. Nadie ha podido aportar pruebas definitivas de ninguna de las dos cosas. Lo que sí es muy real es el impacto que tuvo esa historia en la cultura popular y el género de terror. Esta historia nos muestra de cómo una experiencia supuestamente real alimentó la creación de una obra de horror que a su vez retroalimentó el mito. Jack Harrison escribió su libro vendiéndola como una historia real para helarnos la sangre, y vaya que lo logró. Y este no fue el único caso donde la realidad y la ficción se mezclan en el horror. Pensemos en William Peter Blatty, el autor del Exorcista. Él basó su novela en un exorcismo real realizado en 1949 a un niño conocido bajo el seudónimo de Ronald Doyle. Blatty había leído sobre aquel caso durante su época de estudiante en la Universidad de Georgetown en un artículo de periódico, y le impactó tanto que años después lo usó como inspiración para su terrorífica historia. El Exorcista, como novela y película, fue un fenómeno impresionante que hizo que mucha gente creyera en posesiones demoníacas, ¿verdad? Pero si volvemos al origen, al caso real, resulta que ese niño de 14 años, Ronald, en realidad podría haber sufrido trastornos psicológicos o abuso, algo muy humano y nada sobrenatural, según investigadores posteriores. Sin embargo, la novela toma los elementos más espeluznantes de aquel relato: los sacerdotes, los rituales, los eventos sin explicación, y los potencia. Blatty consiguió que millones se preguntaran: ¿y si esto le pasa a mi hijo? ¿Y si el mal con mayúscula es real? De nuevo mezcla. Hubo un hecho verídico documentado, pero al pasar por el filtro de la ficción, se convierte en un mito moderno del horror. Otro ejemplo clásico es Bram Stoker, quien escribió Drácula en 1897. Se inspiró en historias reales, investigó el folclore de Transilvania, leyendas de vampiros, y tomó el nombre de Black Dracula, un príncipe valaco del siglo XV conocido como el Empalador.
por la sangrienta manera en que castigaba a sus enemigos, aunque Stoker nunca afirmó que su Drácula fuese ese Black histórico. La coincidencia no es casual. Aprovechó la maldad real de un personaje histórico y las supersticiones locales para dar verosimilitud a su monstruo ficticio. Y hasta el día de hoy, mucha gente cree que Black el Empalador era un vampiro o que la leyenda de los vampiros proviene enteramente de él, cuando en realidad Stoker tomó retazos de aquí y allá para tejer su ficción. Ficción que, por cierto, a la gente de su época le parecía casi demasiado reales, como ciertos paisajes presentados como diarios y cartas auténticas. Es fascinante porque toca algo muy profundo de nosotros los seres humanos. Nos aterra más aquello que podría ser verdad. Cuando un cuento de horror incluye la frase basado en hechos reales o inspirado en una historia real, de pronto nuestras defensas bajan y abrimos la puerta de la credulidad, aunque sea un poquito. Y por esa rendija se cuela el miedo directo a nuestra mente. En el caso de Amityville, incluso si gran parte fue inventada, hubo un núcleo de verdad: los asesinatos de la familia de Phil, que es incuestionablemente horroroso y real. Sobre esa sangre genuina se pintó la historia de fantasmas. Es como si la realidad preparara el terreno fértil para que la imaginación plante sus semillas más oscuras. Y creo que también funciona a la inversa. A veces una obra de ficción es tan potente que la gente empieza a verla en realidad. Por ejemplo, después del Exorcista, las solicitudes de exorcismo religioso supuestamente se dispararon en la vida real, porque muchas personas de repente interpretaron comportamientos extraños de familiares como posibles posesiones. Un caso de ficción que impacta la realidad. O mira el caso del Slenderman, que no es literatura clásica sino creepypasta de internet, que fue presentado como historias reales en foros y hubo adolescentes que creyeron en él al punto de cometer crímenes para aplacarlos. La ficción creó un hecho real aterrador. Es casi un espejo de lo que hablamos, pero invertido. Muy cierto, la ficción y realidad se alimentan mutuamente, especialmente en el horror. Y por eso queríamos inaugurar Más allá del papel con Amityville, porque representa ese juego de espejos. Personalmente me queda esta reflexión: incluso si la casa de Amityville no estaba realmente embrujada, la historia que los humanos contamos sobre ella sí está embrujada de nuestra psique colectiva, de nuestros miedos, nuestra credulidad, nuestra necesidad de explicar lo inexplicable. En el fondo, tal vez la pregunta: ¿pasó o no pasó de verdad? Es menos importante que lo que la historia nos hace sentir y por qué. Totalmente, y creo que sentir es la clave. Al fin de cuentas, las buenas historias de terror, reales o ficticias, nos hacen sentir vivos, nos provocan emociones intensas en un entorno seguro. Podemos experimentar el pánico de huir de una casa maldita sin tener que estar realmente allí. Podemos enfrentar demonios y vampiros sabiendo que si todo va mal, cerramos el libro o pausamos el podcast y volvemos a la luz. Pero mientras dure la historia, jugamos a creer, jugamos a asustarnos como niños contando cuentos en la oscuridad. Después de este viaje por Amityville y otros ejemplos, queremos recomendarles 3 libros que encarnan justamente este tema de hoy. Obras de horror vinculadas a hechos reales o esa frontera borrosa entre la verdad y ficción. Creemos que les encantará si les apasiona este cruce extraño tanto como a nosotros. Así es, son nuestras 3 recomendaciones principales para profundizar en el terror basado en la realidad. Vamos a ir del número 3 al número 1. Y por supuesto empezamos con Drácula de Bram Stoker, un clásico imprescindible. ¿Por qué lo recomendamos aquí?
porque aunque Drácula es una novela gótica de ficción, Stoker la escribió inspirándose en leyendas e investigaciones reales. Se documentó sobre mitos vampíricos de Europa del Este y tomó detalles históricamente reales, como el nombre Drácula de Vlad el Empalador, para dar vida a su conde vampiro. El resultado es una historia tan bien construida que uno casi puede creer que ocurrió. Además, la novela está contada a través de diarios, cartas y recortes de periódicos ficticios, lo que da un tono auténtico, casi documental para su época. Drácula nos muestra cómo la realidad, historias de un príncipe sanguinario y supersticiones rurales, puede ser moldeada hasta crear uno de los monstruos más icónicos de la literatura. Y seamos honestos, sigue siendo una novela que envuelve y asusta con elegancia, más de 120 años después. Totalmente de acuerdo, Selena. Ahora, en el puesto número 2 tenemos Horror en Amityville, de Jake Hanson. No podríamos dejar fuera el libro que protagonizó nuestro episodio. Esta novela reportaje de 1977 se vendió como una historia verídica y ese es gran parte de su encanto terrorífico. Hanson narra con un estilo sencillo y periodístico todo lo que supuestamente vivió la familia Deluxe en la casa de Amityville. Al leerlo, uno siente que está allí, en esas habitaciones heladas, oyendo los pasos en el pasillo, sintiendo la presencia maligna acechando. El libro te atrapa porque juega con la idea de que esto pasó de verdad, independientemente de la duda de su veracidad. Recomendamos leerlo para experimentar ese miedo visceral y formarse una propia opinión del caso. Además, literariamente hablando, marcó tendencia. Después de ella, hubo una oleada de libros y películas sobre casas embrujadas reales. Es una pieza fundamental del horror finales del siglo XX. Y llegamos a la posición número 1, El exorcista de William Peter Blatty. Este libro de 1971 y la película de 1973 que la complementa es para muchos el libro más aterrador jamás escrito. Blatty lo escribió inspirado en un exorcismo real, como mencionamos, y esa semilla de realidad le da mucha fuerza a la historia. El exorcista cuenta la posesión demoníaca de una niña de 12 años y el angustioso proceso de exorcismo al que la someten 2 sacerdotes. Lo que hace a esta novela tan potente es cómo mezcla elementos sobrenaturales con detalles cotidianos y con hechos documentados de exorcismos reales. Blatty investigó registros de la iglesia sobre exorcismos y consultó a sacerdotes, así que muchos de los eventos, la cama sacudiéndose, la voz gutural, la aversión a lo sagrado, están tomados de casos reales reportados. El resultado es que mientras lo lees, una parte de tu mente te dice, esto podría pasar. Más allá de la polémica que generó, El exorcista está magistralmente escrito, con personajes profundos y un crescendo de suspenso que te deja sin aliento. Si te interesa el punto donde la fe, la psiquiatría y lo inexplicable chocan, este libro es obligado. 3 libros, 3 experiencias de miedo diferentes, pero todas unidas por ese hilo de realidad que la hace más íntimas y escalofriantes. Así que ya saben, apaguen las luces, pónganse cómodos y sumérjanse en esas lecturas. Después nos contarán si pudieron dormir tranquilos. Les agradecemos muchísimo por habernos escuchado. Si les gustó este episodio y quieren seguir explorando con nosotros los rincones oscuros de la literatura y la realidad, les invitamos a suscribirse al podcast y dejarnos sus comentarios. A la vez, si tienen algún tema que les gustaría que exploremos, quedamos pendientes y atentos. Les tengo una pregunta para finalizar. ¿Ustedes qué creen sobre Amityville? ¿Fue verdad o fraude? ¿O tienen ustedes alguna experiencia personal que difumine esa línea entre la ficción y la realidad? Nos encantaría saberlo. Volveremos muy pronto con otro relato escalofriante.
En el próximo episodio, sin dar muchos spoilers, diremos que viajaremos a una isla remota con un misterio literario que ha cobrado nueva vida. Permanezcan atentos. Y por poco se me pasaba. Si ustedes tienen alguna historia que les gustaría que podamos leer aquí o compartirla, sea con su propia voz o que nos envíen la historia, estaríamos encantados de poder compartirla. Hasta entonces, manténganse curiosos y seguros y recuerden, como dijo Stephen King, los monstruos son reales, los fantasmas también, viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan. Buenas noches y que duerman bien.